Como neurodivergentes estamos llamados a hacer cosas muy grandes. Nuestra creatividad, nuestra capacidad de resolución nos ayuda a pensar siempre fuera de la caja. Hoy tenemos una entrevista con el psicólogo Diego, experto en TDAH en adultos, que nos brinda muchísima información valiosa sobre lo que es el TDAH, pero mucho más allá de los síntomas que conocemos comúnmente. Este podcast es presentado gracias a PsicoKarenSan, Tiungre.mt y Neuroalmas. Hola familia bonita, bienvenidos a este podcast Mientras Andamos. Hoy de nuevo con un invitado muy especial. Hoy tenemos a un experto en neurodivergencia, especialmente en TDAH. Así que son muchos los aprendizajes que vamos a tener, en especial porque él tiene una mirada no solamente científica, sino también muy humana y una mirada del ser. Ese acompañamiento que tanto nos interesa, que es más desde el ser que del hacer. Así que vamos a conocer mucho sobre su experiencia clínica, pero no solo sobre su experiencia, sino que también vive una neurodivergencia en primera persona, lo que hace que esta conversación sea aún mucho más interesante y vamos a tener una gran conversación sobre cómo influyen esta neurodivergencia en nuestro desarrollo, pero no solamente en los síntomas que se manifiestan, que conocemos generalmente, como la desconcentración, como la inatención, como el desorden, sino que hay mucho más cosas a fondo que hay veces no conocemos y hoy vamos a conocer con él. Así que, Diego, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ti por tenerme aquí. Es un gran orgullo, es un gran placer poder compartir aquí en esta instancia contigo, conversando sobre temas muy importantes que aquejan a muchas personas y ojalá que este podcast tenga un gran alcance para llegar a todas esas personitas que van a necesitar esta información. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, entonces estando acá, lo primero que me encantaría saber, por favor, es como desde tu experiencia personal y clínica, ¿qué ocurre realmente adentro de una persona con TDAH más allá de esos síntomas que vemos en el manual? Porque como sabemos, el manual diagnóstico de psiquiatría, que es el DSM, ahorita el 5, nos dice los síntomas son estos y hay como una lista. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Qué buena pregunta. Siento que el TDAH es mucho más que un conjunto de síntomas. Siento que a esta altura, desde mi apreciación personal, el TDAH es un estilo de vida, poco más, pero pasan muchas cosas. Pasan cosas que no están plasmadas en ese manual, técnicamente, pero hay muchos detalles, muchas situaciones, muchos contextos que están influidos por el TDAH. El TDAH afecta en todos los contextos de la vida, hasta en la manera en que comemos, hasta en la manera que nos vamos a dormir, que estamos durmiendo, etc. Hay un montón de situaciones, como te digo, que clínicamente no están visualizadas. Pasa mucho que las personas con TDAH, bueno, tendemos a fallar, y esa tendencia a fallar hace que muchas veces tengamos mucho autorreproche, mucho autocrítica, y a veces nos tratamos muy mal. Y eso al mismo tiempo nos lleva a una autoestima y un autoconcepto muy bajo, muy negativo de nosotros mismos. Y eso al mismo tiempo hace que
podamos entrar en algunos temas que tienen que ver con el ánimo, ya que nos sentimos más bajitos, que nos cuesta hacer las cosas, que nos cuesta muchas veces levantarnos de la cama, que nos cuesta, y es un ciclo, porque esa dificultad hace que nuevamente nosotros no nos cumplamos muchas veces. Y por eso es muy importante el poder empezar a tratarnos desde el amor, desde la autocompasión, para poder precisamente romper con ese ciclo. Ahora, hay otra coocurrencia, o como le decimos más técnicamente, por ejemplo, los médicos y los psicólogos, el tema de las comorbilidades, también no solo con el aspecto anímico, sino que también con el aspecto ansioso, que a medida que nos vamos desarrollando y vamos creciendo, la hiperactividad pasa a ser más visible, observable o externa a una hiperactividad más mental, más interna. Entonces, eso hace que sobrepensemos mucho, sobre todo en las noches. Pensamos por cosas que han pasado y que nos arrepentimos muchas veces y que pensamos, ¿por qué lo hice así? ¿Por qué lo dije así? O por cosas que van a pasar o que visualizamos en un futuro que ni siquiera sabemos si va a pasar o no. Pero igual nuestra mente se prepara mucho, sobrepiensa mucho en el sentido de decir, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo va a reaccionar esta persona? ¿Cómo? Y si le digo esto, a lo mejor me voy a equivocar, o si le digo esto otro, a lo mejor se va a molestar, y si lo hago de esta manera, a lo mejor lo voy a hacer mejor, etc. Entonces, un mundo de pensamientos automáticos, pensamientos rumiantes, pensamientos que nosotros deseamos que salgan de nuestra cabeza, pero están ahí insistiendo. Entonces, hay una amplia gama de situaciones que tienen que ver con el TDAH, pero que, como dices tú en tu pregunta, no tienen que ver directamente con la sintomatología de manual. Muchas gracias. Me encanta. Acá me quedo con una palabra que dijiste y fue como ese temor al fallo, ¿cierto? En general es también como desde pequeños se ha exigido tanto que respondan de la misma manera en que responden, actúan o se comportan las otras personas. Entonces ese sobreexigirse tanto y luego, a pesar de que se sobreexigen o nos sobreexigimos demasiado y de pronto no logramos llegar al nivel que se nos está pidiendo o no logramos cumplir expectativas del otro, de nosotros mismos, empieza ese gran temor a fallar y eso viene y genera muchísimas cosas a nivel emocional, a nivel de pensamientos, a nivel conductual. Entonces me gusta mucho que lo traigas acá a colación porque muchos adultos que logran conocer ese diagnóstico ya en la adultez dicen, no, de pronto los síntomas son solo estos y soy desordenado, pero estos pensamientos, este temor que tengo a fallar, esta autoexigencia que tengo todo el tiempo, es normal en mí, es porque soy muy perfeccionista y realmente no es un perfeccionismo, sino que es un gran temor a defraudarse a uno mismo y defraudar al otro. Entonces todo el tiempo se está, como dices tú, en ese círculo de no puedo fallar y si fallo, viene ese diálogo bien agresivo interno donde se está juzgando uno como por todo lo que se hace, bien sea bueno, no llegó a lo suficiente y si fue un error, pues se juzga mucho peor. Entonces, gracias por traerlo. Y acá, entonces me abre esto paso a una segunda pregunta y es, ¿qué papel crees tú que juega la historia de vida en como las heridas tempranas, la desconexión interna que se genera con estas vivencias, en la manera en la que se expresa el TDAH en la adultez? Es decir, ya hablamos de estos síntomas escondidos, por decirlo así, no mencionados en el manual, pero ¿cómo la historia de vida puede impactar en ello? Es muy importante, eh, te diría que casi lo es todo, la historia de vida en relación a cómo se va manifestando la sintomatología en la adultez.
Siento que a medida que vamos avanzando en nuestro desarrollo, van ocurriendo situaciones que nos desencajan, que nos traumatizan, que nos sobreestresan. Y nuestra mente, nuestro cerebro, nos quiere siempre proteger. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está ocurriendo una situación grave, la estoy vivenciando, es una situación que escapa de mis recursos personales o de mis recursos psicológicos. La situación está acá y mis recursos llegan hasta acá. Entonces, como no soy capaz de sobrellevar esta situación con los recursos psicológicos que tengo, nuestra mente va a decir, ok, desconectémonos, nuestro cerebro va a decir, ok, desconectémonos, no pongamos atención, dejemos de ponerle atención a esta situación, dejémonos de concentrarnos en esta situación, y resulta que muchas veces cuando son situaciones reiteradas, nuestro cerebro aprende a trabajar así, lamentablemente. Y eso es un potenciador súper importante del TDAH. Porque claro, podemos traer el TDAH desde nacimiento, pero si recurrentemente estamos expuestos a este tipo de situaciones, y que, ojo, pueden pasar en la infancia como no pueden pasar en la infancia. Puede que una persona, un universitario, llegue a su último examen, a su última rendición, y iba toda confiada a lo mejor pensando que iba a pasar, que iba a pasar esa asignatura, que iba a completar su carrera universitaria, pero resulta que le fue mal. Es algo que no llegó a una expectativa, por lo tanto, el cerebro tiende a defenderse y autoculparse y autorreprocharse. O una persona que está viviendo mucho estrés en su trabajo, también lo mismo, que está ante una jefatura que es maltratante, que exige mucho, que exige demasiado, y que llega un burnout, y claro, nuestra mente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tender a desconectarse. Nuestro cerebro, ¿qué va a hacer? Por defendernos, va a tender a desconectarse también. O sea, pueden ser situaciones que pueden pasar en la infancia, pero como también pueden pasar en la adultez. Hay mucha gente con la cual yo trabajo que me dice, Diego, ¿sabes qué? De un tiempo a esta parte, esta sintomatología que estamos trabajando se ha intensificado mucho. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasó en ese punto donde la sintomatología empezó a intensificarse mucho? Y claro, puede ser un duelo no resuelto, puede ser una separación conflictiva con alguna pareja amorosa, puede ser una situación muy estresante en el trabajo, etc. Entonces, todas esas cosas que un poco se van escapando de nuestros recursos personales y psicológicos y emocionales pueden ir desencadenando que al final la sintomatología se pueda potenciar mucho más. Muchas gracias. Mira que dijiste algo acá que me trajo a una frase que dice el doctor José Luis Marín, él es psiquiatra, y él dice como en psicología o en psicoterapia más bien, es súper importante el preguntar ¿qué te pasó? No, ¿qué te pasa? Y ahí viene esa diferenciación en cuanto a la persona llega con unos síntomas, una inatención, llega con de pronto ansiedad, llega con varios síntomas. Si le preguntamos ¿qué te pasa? Me va a decir los síntomas. Ah, tengo ansiedad, me distraigo mucho, se me cae todo, me choco con las paredes, como todas esas cosas que pasan. Pero cuando preguntamos ¿qué te ha pasado? ¿Cuál es tu historia? Allí viene y nos muestra esta realidad de la que tú estás hablando. Ah, sí, es que hubo un punto en mi historia donde algo dentro de mí como que tuvo esa desconexión y de allí vengo donde necesito o donde mi sistema nervioso aprendió a estar en estado alerta y me desconecto de mi ser. Así que es súper importante y qué bueno mencionarlo, qué es lo que te ha pasado. Él lo menciona con un ejemplo, algo así como con la fiebre. Tú llegas al doctor y tú dices, tengo fiebre. El doctor no te va a decir solamente, venga, le pongo agüita, pañitos de agua fría para que se le baje la fiebre, sino que ¿qué hay en tu sistema que está generando esa fiebre?
Entonces allí es ese papel tan bonito en el que acompañas desde el ser, donde dices dónde está este detonante que te lleva a que se intensifiquen los síntomas. Así que, como tú lo has dicho, para mi perspectiva también es súper, súper importante y es un 100% esa historia de vida en el paciente la que hay que realmente mirar. No el manual de los síntomas, sino qué es lo que te ha pasado. Así que qué bueno traerlo acá a colación porque muchas personas de pronto no se les ha preguntado nunca qué les ha pasado y siguen hablando solo desde los síntomas. Así que no se ha llegado realmente al fondo de lo que hay en sus corazones y que no han podido hablar de ese tema. Y esto me lleva entonces a preguntarte ¿cómo identificas en consulta qué hay detrás del diagnóstico? Por ejemplo, ¿qué experiencias no procesadas siguen impactando en la vida de esta persona? Lo haces a través, listo, de esta pregunta, ¿cuál es el detonante? Pero ¿cómo más puedes mirar qué hay detrás de ese diagnóstico que sigue a diario enfatizando o haciendo que esos síntomas sean mucho más intensos? Mira, como te dije en la respuesta anterior, el TDAH abarca, según yo, todos los aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, cómo fue su proceso universitario, si estudió en la universidad, cómo se desenvuelve a nivel social. En Chile decimos mucho el concepto de la batería social, cómo anda la batería social, si cuando se juntan con más personas y están en un contexto más social, en algún cumpleaños, en alguna fecha importante, si tiende a aislarse, si le dan ganas de volver a la casa pronto, a acostarse ojalá. Entonces, hay mucha información que retomar o que adquirir en relación a cada paciente con TDAH. Como lo dices tú, no solo en el síntoma, sino que cómo es su rendimiento en el trabajo, por ejemplo. Cómo fue su rendimiento en el colegio, en la escuela, por ejemplo. Entonces, cómo come, tiene ataques de gula, tiene ataques de comer mucha comida en un lapso muy corto de tiempo. Hay mucho, este es el TDAH y hay muchos aspectos que rodean el TDAH. Cómo está durmiendo, logra descansar realmente cuando duerme, se despierta descansado o despierta como si no hubiera dormido, etcétera. Sobre todo el tema de la autoestima, de la autocompasión, también son aspectos muy importantes, el tema emocional, la duración de la concentración, cuánto tiempo dura concentrado, cuáles son las estrategias que más le pueden servir, qué cosas ha intentado antes de llegar a consulta, por ejemplo. Hay una infinidad de cosas. Si las aficiones, los hobbies que pueda tener son cortos, son pasajeros, se aburre pronto, etc. Hay mucha variedad de contextos en donde uno puede ir sopesando o nivelando el nivel de TDAH que pueda tener o el tipo de TDAH que pueda tener y todo lo que rodea el TDAH también. Esta pregunta la hice y me encanta la respuesta que acabas de dar porque me lleva directico a la importancia, la gran importancia de estar acompañado por un profesional que está formado realmente en esa área. ¿Por qué lo digo? Aunque el internet nos ayuda muchísimo, las redes sociales nos ayudan muchísimo, nosotros dos nos movemos por las redes sociales y así nos damos a conocer, también es muy cierto que hay acceso a muchísima información que desinforma.
Entonces me he topado con muchos casos donde me dicen, no, yo solo me hice un test virtual y dice que tengo TDAH o dice que tengo esta neurodivergencia. Y es bien importante lo que mencionas porque es un estudio completo de todas las esferas de la vida y no solamente de la ahorita, sino desde pequeño. Toda esa transformación que has tenido, todos los cambios que has tenido, cómo ha sido, porque eso es otra cosa. Ah, no, yo me desconcentro, por ejemplo, en el trabajo, pero en la casa y en todo lo demás súper concentrado. Ah, ven que entonces es algo del trabajo lo que no te está dejando estar bien. Tiene que ser que se cumpla también en todas las esferas de tu vida. Entonces es un estudio mucho más profundo que me permite hacer con todo este aporte que haces una gran invitación a que quienes nos están escuchando, o si tienen a alguien cercano, que consideren que de pronto puede tener una neurodivergencia, que sea valorado por un profesional donde pueda mirar realmente ese todo, donde nos vea de una manera muy holística, porque no somos un solo momento de la vida, no somos una sola situación o un solo síntoma. Entonces es una invitación. Diego, por ejemplo, nos acompaña con la parte del diagnóstico. Y es muy importante, de verdad, para el acompañamiento que van a tener, que sea por un profesional, porque también, aunque hay mucha parte en la que pueden encontrar apoyo de personas que han tenido diferentes vivencias y quieren compartir sus experiencias, es importante un análisis también del comportamiento, de las emociones, del pensamiento, porque para todos las estrategias es totalmente diferente. Déjame cortarte un poco. Claro que sí. Mucha gente llega consultando, y obviamente se entiende, teniendo la duda de que si tienen TDAH o no. Es súper importante. Pero más importante aún es tener una evaluación profesional certificada como corresponde, porque te va a permitir un análisis de la sintomatología. Y eso es lo más relevante, a mi parecer, porque esa es la información detallada que te va a permitir saber a nivel profesional cuáles van a ser las herramientas y las estrategias que más te van a servir a ti. Porque mi TDAH no tiene por qué ser igual al tuyo, por ejemplo. La sintomatología no tiene por qué ser la misma. Hay un abanico muy amplio de sintomatología en TDAH, que va desde la inatención hasta lo hiperactivo impulsivo, pero dentro de todo eso hay una variedad enorme de sintomatología. Entonces, claro, no todos van a tener el mismo tipo de TDAH y no todos van a tener la misma sintomatología. Entonces, es súper importante. Muchas gracias, así es. Y en esto que mencionas de la sintomatología, hay un punto bien importante con el que me he encontrado bastante y es esa sensación de no encajar. Creo que es de las primeras frases que me dicen las personas con las que acompaño y es, siento que no encajo y nunca he encajado en el estudio o en mi familia, soy como esa persona diferente. ¿Por qué crees tú que esa sensación tan grande de no encajar se presenta tanto en las personas con TDAH y qué herramientas, aunque sé que para todos es muy diferente como lo hemos hablado, pero qué herramientas, digamos, en general podría alguien tener para recuperar ese sentido de pertenencia? El por qué, creo que esa es la pregunta más fácil que te puedo responder. Y es porque lamentablemente somos minoría. Entonces, nos toca lamentablemente a nosotros encajar en la mayoría. Por eso el concepto de neurodivergencia. El concepto de neurodivergencia es un concepto más social que otra cosa. Es para referirnos a la minoría de personas que son neurodivergentes. Y claro, o sea, todo el sistema que nos envuelve, todo el sistema que nos cobija, está hecho por
y para personas neurotípicas, en su gran mayoría. Obviamente hay personas neurodivergentes participando en la creación de muchas cosas en la sociedad, pero la gran mayoría son neurotípicas. Entonces, nos toca ir ajustándonos, nos toca ir a ajustarnos en diferentes contextos, en el colegio, en la escuela, cuando estamos estudiando, en los trabajos, e incluso muchas veces dentro de nuestras propias familias. Y hay que, lamentablemente, adaptarse con todo lo que eso conlleva. Ahora, como consejo, se están armando hoy en día muchas comunidades de neurodivergencias, muchas comunidades de TDAH, grupos en Facebook, grupos en WhatsApp. Hay muchas personas ya a esta altura divulgando, como tú y yo, y que hacen comunidad, que hacemos comunidad. Y es súper importante porque cuando una persona nueva llega a un grupo de WhatsApp, es muy común leer que dice, pensé que esto solo me pasaba a mí, pero te das cuenta de que hay un montón de personas, un montón de gente que le está pasando lo mismo. Y esa es una de las tranquilidades que yo le doy a mis pacientes, porque ellos me hablan como si lo que les estuviera pasando les pasara solamente a ellos. Y yo le digo, calma, tranquilízate, que lo que tú me estás diciendo también me pasa a mí, me pasa a muchas personas. Entonces no te sientas solo en esto. Y es súper importante el tema de generar comunidad. Hoy en día es algo que está al alza. Y también lo que puedo aconsejar es que antes de intentar encajar en una sociedad, en una familia, en un grupo de personas, el primer paso y súper importante es la aceptación propia. Eso es lo más relevante al momento de la adaptación. Eso es lo más relevante al momento de la adaptación, porque primero te tienes que adaptar tú a ti mismo con toda la información y con todas las creencias neurotípicas que a lo mejor traías de antes de una evaluación o de antes de un diagnóstico. Es ese autoconocimiento, es esa autocompasión, es el deber de informarse y el deber de autoaceptarse. Yo creo que ese es el primer paso y uno de los más importantes. Sí, totalmente, ese primer paso porque es ese abrazo interno también a comprender que toda esa historia que se vivió en la cual de pronto hubo mucho reproche por la forma de ser, por la forma de actuar, hace parte de una condición del neurodesarrollo y que hay muchas cosas que realmente no podíamos manejar, no podíamos controlar. Y el comprender eso hace que veas la situación desde afuera. Entonces, esto de lo que hablas es lo que llaman masking o máscaras. Entonces, ¿cuántas máscaras hay que colocarse para poder adaptarse a cada situación? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo? Exacto. Algo que me dijo mi hijo que me quedó sonando mucho. Él recientemente tuvo el diagnóstico de autismo. Y estábamos hablando sobre la comunicación. En el autismo la comunicación es algo que es muy complejo. Y entonces él me dice, lo que pasa es que antes de yo hablar con alguien tengo que pensar un poco cómo debo adaptar mi diálogo a esa persona. Él tiene 17 años y claro, me dejó pensando, yo dije, es muy cierto. ¿Cuántas ocasiones lo hacemos, pero sin tener como ese nivel de conciencia? ¿Cómo me adapto yo a este grupo? ¿Cómo me adapto yo a este trabajo? ¿Cómo me adapto yo a esta familia? Y eso genera también mucho cansancio y ahí es donde viene ese sentido de no pertenencia. Entonces, sí es bien valioso lo que tú dices de los grupos, porque a mí incluso también me ayudó. Al principio yo creía que cuando yo tumbaba todo y se me caía todo y me daba golpes con todo, yo decía, no hay que hacer con Karen. O sea, yo ya me reía, pero al mismo tiempo decía, pero qué torpeza.
Y luego cuando empiezo a estar en grupos y me doy cuenta que es que, claro, la actividad motora es muy diferente, ese desarrollo motor es muy diferente y que hace parte también de la condición. Entonces ya hoy en día ya me río, pero no desde la burla, sino desde esa autocompasión. Así que para mí también la palabra autocompasión es fundamental. Así es. El, el- lo más importante en este proceso de autoconocimiento, de adaptación, eh, hay que ser, yo creo que una palabra súper importante dentro de todo esto es libertad. Tener la libertad de ser como tú eres, de ser, por ejemplo, yo antes del diagnóstico me obligaba mucho a estar en las interacciones sociales, en un cumpleaños, llegaba tarde a mi casa, llegaba a las 4 de la mañana si era necesario hasta que terminara el evento. Y hoy no, o sea, ¿por qué me tengo que obligar a quedarme hasta tarde si mi mente se cansa rápido, si me sobreestimulo mucho? Cuando tengo que devolverme, me devuelvo y no pongo atención a esa presión que muchas veces te hacen los amigos o te hacen la familia de decir por qué te vas tan temprano. Eso es solo un ejemplo. Y eso al final se traduce en libertad. La libertad de que al otro día no voy a estar con un sobrecansancio porque me sobreestimulé la noche anterior. Y eso es sentirse libre al fin y al cabo. Con ese término de libertad me enlazas perfecto a la siguiente pregunta que tengo para ti y es, ¿cómo explicas esa relación entre el TDAH y ese estrés crónico que se siente, ese sistema nervioso que se acostumbra a vivir en alerta? Nosotros lamentablemente tenemos la tendencia a equivocarnos, a olvidarnos, a llegar tarde. Lamentablemente tenemos la tendencia al error. Eso también es algo que hay que aceptar y aceptarnos y tratarnos con cariño. Pero claro, eso en situaciones y en contextos en los cuales tienes que cumplir, por ejemplo, en un trabajo, por ejemplo, a nivel familiar, compromisos familiares, que a lo mejor no tienen mucho margen de discusión, eh, es cuando tenemos que estar sobreatentos. O sea, las personas neurotípicas tienen este nivel de atención a los estímulos, al contexto, y nosotros este. Entonces nosotros tenemos que hacer un sobreesfuerzo de nuestros recursos mentales, cognitivos, emocionales, para llegar a este nivel neurotípico. Y eso es un sobreesfuerzo. Y ese sobreesfuerzo hace que las personas neurodivergentes tengamos que pasar por un nivel alto de estrés constantemente. O el tema del masking, por ejemplo, que decías tú, de tener que enmascarar, de tener que adaptarte en tus formas o en tu manera de hablar o en tu manera de expresarte o en las cosas que tienes o deberías hacer según el mundo neurotípico. Ese disfraz que tú tienes que cargar pesa mucho emocionalmente, pesa mucho cognitivamente y eso también aporta a un estrés constante. Entonces, claro, en esos contextos en los cuales sí tienes que rendir, porque sí, porque tu trabajo no te van a dar, por lo menos acá en Chile, y me atrevo a decir que en Latinoamérica, no te van a dar menos trabajo porque tienes TDAH, lamentablemente. Entonces, eso es súper importante en cuanto al manejo del estrés y es súper importante en cuanto al autocuidado personal que tú debas tener con ese regaloneo propio que tú debas tener, de darte tiempo de calidad, de respirar profundo, de meditar si es necesario, de hacer deporte, de nivelar tu dopamina basal, de informarte
constante de cómo hacerlo mejor, porque hay técnicas y hay estrategias. Y ese autocuidado yo creo que es fundamental para manejar este tipo de estrés constante que vivimos las personas Ujú. con TDAH. Y ahí con la parte de autocuidado, me gustaría sumarle algo y es la parte de nuestro cuerpo nos habla. Hay un libro muy bonito y es El cuerpo lleva la cuenta. Entonces, cuando hablamos de un sistema nervioso que está alterado, nuestro cuerpo nos habla con esa tensión en los hombros. Hay muchas veces que estando en consulta veo a los pacientes que están empuñando sus manos sin darse cuenta. Entonces les pregunto cuánto tiempo están así. Me dicen, no, yo voy caminando en la calle con los puños así. Eso nos muestra que el sistema nervioso está en alerta. Entonces es también bien importante observar nuestro cuerpo. Un término o una explicación muy linda que encontré en estos días sobre esto es, nosotros debemos hablar es de salud, no salud mental y salud física, porque somos un ser holístico, somos un todo. Entonces, si mi mente no está bien, mi cuerpo lo va a manifestar. Si mi cuerpo no está bien, como tú dices, haciendo el ejercicio, con los buenos hábitos, con el movimiento, pues mi mente también lo va a manifestar. Entonces, mencionamos mucho toda la parte emocional, pero es bien importante aprender a ver nuestro cuerpo, a sentarnos en algún momento y decir, bueno, ¿qué parte de mi cuerpo me duele? ¿Qué parte de mi cuerpo está tensa? ¿En dónde estoy somatizando también todo eso que de pronto no logro expresar? Porque muchos no logran tener el acompañamiento con terapia o no, por algún motivo todavía no acceden de pronto a las herramientas para, pero algo que les puede ayudar bastante es en qué parte de mi cuerpo está hablando acerca de esta tensión y de ese sistema nervioso que hay. Ahí yo les pongo el ejemplo de un león al frente. Es como si tuviéramos un león ahí al frente. ¿Y ese león qué es? El león de la autocrítica, el león del miedo a fallar, el león de no quiero cometer un error, de la autoexigencia. Si lo tenemos ahí al frente, el cuerpo está tenso. Entonces, por eso no se funciona tan bien de una manera más libre, que me encanta el término que mencionaste ahorita, me quedo con ese término tan bonito, no se funciona de una manera más libre. Entonces, es una invitación también ahí a escuchar nuestro cuerpo. Y entonces, ya conociendo esta parte que nos cuentas de todo el movimiento emocional, de los pensamientos y de cómo el contexto también influye en la manera en la que se expresa el TDAH, quiero acá hacer ya como un pequeño paso a la parte de la crianza, porque es fundamental. Nosotros trabajamos en especial con adultos, ¿cierto? Pero un adulto sano puede acompañar mucho mejor a un niño, ¿cierto? Cuando un adulto comprende esa historia y todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo crees que puede cambiar o transformar su crianza a partir del entendimiento de lo que le está pasando? En un 100%. Uh-huh. En un 100%. El hecho de hacerte cargo de tus desafíos emocionales y psicológicos te permite ser empático. Uh-huh. Empática. Primero, contigo mismo. Es decir, ok, esto y esto y esto otro me pasó siempre porque estaba esta situación de fondo. Y el comprenderlo, a mí en lo personal me pasó con el TDAH. Uh-huh. El comprenderlo obviamente va a hacer que mi nivel de conciencia en relación a esas situaciones difíciles aumente. O sea, soy mucho más consciente de todo eso. Uh-huh. Ahora, en el ámbito de la crianza, eso ayuda mucho. Estamos en tiempos en que este nivel de pensamiento y de conciencia ha avanzado muchísimo. Antes, no sé, si algún niño era hiperactivo, es porque era
era desordenado, le decimos acá en Chile, Ujú, y había que a lo mejor castigarlo y estoy pensando en mucho tiempo atrás se ocupaba el castigo físico también ujú, dentro de la crianza. Pero a lo mejor ese niño siempre tuvo un TDAH de fondo, ujú, siempre fue hiperactivo clínicamente. Y por no saberlo y porque no estaba en ese tiempo a lo mejor la información correcta, claro, el niño recibía uno que ujú, otro golpe por ahí, un coscorrón, ujú, eh, pero insisto, a lo mejor en ese tiempo no había la información que hay ahora, no están los profesionales tan preparados y tan especializados como lo están hoy. Eh, los padres que están siendo, las personas que están siendo padres hoy en día están creciendo con otras creencias en relación a la salud mental. con La más integran, herramientas. exacto, la integran mucho más a sus vidas. Ujú, Entonces, está pasando como un cambio generacional súper importante dentro de esta temática. Y te lo puedo decir desde mi experiencia, o sea, hoy en día las personas, hay muchas personas que se están diagnosticando súper tardíamente en TDAH. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo me diagnostiqué hace recién 2 años, mis papás no tenían la información, no tenían los recursos, no tenían los medios, las políticas públicas no eran suficientes en ese aspecto, en ese entonces. Entonces, eso hizo que yo a lo mejor en mi época escolar o en mi época universitaria hubiera tenido un mal rendimiento, pero si a lo mejor mis padres hubieran tenido más herramientas y más estrategias para entregarme a mí en ese momento, yo hubiera tenido un mejor rendimiento en la universidad, a lo mejor. Hubiera llegado a la adultez con más habilidades sociales, a lo mejor. Hubiera integrado mucho antes las estrategias y las herramientas que estoy integrando ahora como adulto. ujú. Entonces, es súper importante el conocerse como adulto para entregar una educación valórica y emocional como corresponde, porque eh, prácticamente las situaciones difíciles, las situaciones negativas, las situaciones traumáticas que pueda tener un niño o una niña en estos momentos, va a afectar directamente en su adultez. Y el adulto debe tener la misma capacidad de análisis para decir, esto que me pasó cuando niño o niña, hace que yo como adulto tenga estas características. Por lo tanto, no quiero que mi hijo y mi hija tenga estas características que tengo yo como adulto, ella o él lo tengan cuando él o ella sea adulto o Ujú. adulta. Entonces esa es como la dinámica, esa es como la lógica. Y claro, el hecho de autocontemplarse, de autoobservarse, yo creo que sí afecta muy positivamente a la crianza hoy en día. Em, Me parece muy relevante el hecho de que menciones algo que es hace muchos años, todo ese acompañamiento fue con las herramientas que ellos tenían y hago como un paréntesis ahí, no es en el modo de juzgar lo que estamos haciendo en cuanto como fue hace un tiempo, sino conocemos que cada vez que va pasando el tiempo, que se van haciendo más investigaciones, que se va conociendo más sobre los temas, entonces se van teniendo más herramientas. Así que muchas gracias por mencionarlos. Es bien valioso y bien importante mencionar que no es una crítica hacia lo que se hacía antes, sino que antes es un reconocimiento de lo que ha avanzado todo, porque, por ejemplo, creo que fue en el año del 80 que salió el DSM. No estoy segura de este dato, pero creo que fue en los 80 que salió el DSM, donde se empieza a hablar ya de condiciones del neurodesarrollo, donde se empieza a hablar de trastornos de la conducta, también de la depresión, de la ansiedad, de todo. Pero antes, solamente antes de esta parte donde la psiquiatría ve al ser humano de una manera diferente, el niño o la niña era tratado solamente, como tú lo dices, como el canzón, como la canzona, e incluso en condiciones diferentes como el autismo, eran internados
en centros porque como el niño no hablaba, se consideraban que eran enfermedades graves, bueno, y ya tuvo eso como una evolución en la que hoy se le da una mirada diferente y en la que hay ya más herramientas para poder acompañar en este proceso. Mencionas también la educación y es mi punto de mayor interés. Yo soy docente, fui docente me desempeñé como docente por más de 10 años y luego por muchos casos que me tocaron el corazón, decidí pasarme a la psicología para acompañar los casos ya no desde el aula, sino desde afuera del aula. Pero sigo muy ligada a la educación. Y acá con la experiencia que tú tienes, quiero preguntarte para ti cómo influye la escuela tradicional, la educación tradicional en la construcción de la identidad de un niño o una niña neurodivergente. Súper importante. Quisiera retroceder a la respuesta anterior igual. Otra cosa que ha influido mucho es la consideración de estos últimos tiempos, de estos últimos 20 años, de los derechos humanos, sobre todo los derechos de la infancia, los derechos de los niños y niñas y adolescentes, que obviamente cada niño y niña tiene derecho a la salud. Y la salud incluye la salud mental. Y la convención obliga a los estados y a los gobiernos a implementar políticas públicas sobre esta temática. Y eso creo que también ha potenciado mucho todo esto último que estuvimos conversando, como el desarrollo de la salud mental, sobre todo en la crianza y en la infancia. Y en cuanto a lo que me preguntas, el colegio o las instituciones de educación son la primera instancia social que tienen los niños. Y eso es súper importante. Es donde ellos aprenden a socializar, es donde ellos aprenden a comunicarse, no solamente con la familia, sino que con pares. Y eso es súper importante en cuanto al desarrollo de las habilidades sociales, por una parte, es un tema aparte. El desarrollo de la socialización, que obviamente dentro de lo ideal sea una socialización súper positiva, que no exista el bullying dentro de un ideal. Pero claro, siento que una parte importante también lo juegan los profesionales. Es súper importante que en educación, sobre todo en educación primaria y secundaria, hayan profesionales con vocación, que no se cansen rápido, que tengan dentro de lo posible, obviamente, cada uno tiene su vida, pero que tengan esa energía mínima para poder trabajar con niños y niñas, que puedan empatizar, que puedan generar confianza, que puedan generar ese sostén emocional que muchos niños necesitan, y que tengan la habilidad también de analizar y ver si en una casa o en alguna familia de algún niño o niña está sucediendo algún tipo de vulneración, que tengan ese ojo, y obviamente necesitan un nivel de entrenamiento, necesitan un nivel de capacitación, que ojalá lo pueda entregar el Estado, los gobiernos, pero que tengan ese nivel de análisis de decir algo está pasando en la casa de este niño o de esta niña. ¿Por qué llega con la ropa sucia tantos días seguidos? ¿Por qué no está llegando con los materiales que se piden? ¿Por qué los padres o las madres no están llegando a reunión de apoderados? Es súper importante poder detectar ese tipo de situaciones, porque ayuda a la prevención de muchas situaciones vulneratorias, de maltrato, de abuso sexual infantil, etcétera. Entonces, eso por una parte es un temón que hay que analizarlo y que da para mucho tiempo más. Pero es súper importante detectar ese tipo de situaciones. Ahora, en lo educativo como tal, súper importante que haya una educación dentro de lo posible y dentro de los recursos que existan, diferenciada
si es que hay necesidades educativas especiales, si es que hay algún tipo de neurodivergencia, si hay algún tipo de discapacidad intelectual, etcétera. Tener la capacidad y los profesionales que se necesitan para hacer ese tipo de educación específica ante las necesidades de cada niño o niña. Es súper difícil, es un desafío constante porque acá en Chile hay 40 niños y niñas en una misma sala, en una misma aula. Ujú. Es una labor que se hace súper complicada, pero es un desafío bonito. Acá en Chile se han hecho políticas públicas y legislaciones que van en ese aspecto. Por ejemplo, acá en Chile está la ley de inclusión, que exige a los establecimientos incluir en la educación a todos los niños que tengan discapacidades intelectuales, o neurodivergencia, etcétera. ¿Ya? Entonces, es súper importante avanzar en ese aspecto. Al fin y al cabo, acá en Chile por lo menos son 12 años de escuela, de colegio. Ujú. Acá se divide la educación básica, que son 8 años, después pasan a la educación media, que son 4 años más. Entonces, es mucho tiempo en el desarrollo de los niños y las niñas y los adolescentes. Y es súper importante que puedan estar tranquilos, que puedan tener los profesionales adecuados, que las instalaciones sean las adecuadas, que los recursos puedan ser los adecuados, etc. Es como tú lo dices, un perfecto ideal de cómo se pudiera dar la educación. Gracias por ese aporte, porque realmente eh, al escuchar diferentes profesionales y diferentes posturas, se comprende que no es algo que viene desde una necesidad personal, sino desde una necesidad colectiva, ¿cierto? Aquí para mí también un aporte que hago como a esta mirada es que también como con la experiencia en la docencia, me parece fundamental y realmente importante ese acompañamiento al adulto, porque al adulto, hablemos de los docentes, se les exige mucho y con todas las políticas que van saliendo y que se van generando para mejorar todo el desarrollo de los niños y de las niñas y adolescentes, pues se suma también mucha labor al docente, aparte de lo que ya tienen. Y cómo hacer para nivelar que lo que se les está pidiendo no sea una sobrecarga para ellos, que les genere más estrés y sea contraproductorio en el momento de venir a acompañar en el aula, que ya no sepan cómo hacer, porque como digamos, como tú lo mencionas, 40 niños, cada 3 con un diagnóstico diferente. ¿Cómo hago yo como docente para dar el conocimiento para el cual he sido contratada, y cómo hago para abordar las necesidades de cada una de las condiciones específicas que hay en el aula? Entonces es también bien importante esa mirada que quienes acompañan también son seres humanos que tienen muchas emociones, muchos pensamientos que muchas veces tampoco son acompañados a nivel psicológico. Y entonces, si luego los llevamos nosotros mismos en esas exigencias a alterar su sistema nervioso, pues ahí viene ese acompañamiento desde un lugar diferente a lo que se espera. Y es la parte en la que tú dices, ya no van a estar con la misma energía, con el mismo amor, no amor, de pronto con la misma energía, corrijo ahí, con la misma energía para poder acompañar desde el aula, porque son tantas cosas que se les exige que entonces quedan ahí como paralizados. Entonces es como bien importante tener ese balance entre lo que es la capacitación, la parte profesional, pero también la parte personal en la educación, no descuidarla. Recordar que los docentes son personas que también vienen con esa historia de vida que también influye en la manera en cómo se desarrollan. Hago como es este aporte acá para quienes nos escuchen.
quede también como esa semillita de ver al docente como alguien que tiene muchísimas exigencias externas e internas, cómo puedo acompañarla también en ese camino tan bonito que tienen. Diego, ya como para cerrar y agradecer pues como a todos los que nos están escuchando y agradecer también tu compañía hoy y toda tu sabiduría y con tanto amor que vienes y nos lo compartes durante todo este tiempo. Les cuento que hoy es la segunda grabación de este podcast porque la primera vez Diego nos dio de su tiempo como hora y media también con mucho amor y tuve problemas técnicos en el podcast, así que se eliminó esa grabación. Fue una conversación y hoy vuelve acá con la misma disposición, con el mismo amor a hacer este acompañamiento, así que agradecerlo también públicamente y decirte de pronto con qué quisieras cerrar este acompañamiento que nos estás haciendo. Dar un mensaje de tranquilidad. Sobre todo quisiera dirigirme a lo que yo soy experto, que es las personas con TDAH, sobre todo los adultos con los que más trabajo, que no están mal, que no están rotos, que no son tontos, no somos tontos, sino que tenemos una bendición. Yo siempre digo que las personas neurodivergentes somos los que realmente movemos el mundo, porque somos las personas creativas. Por una parte, somos las personas que tomamos la iniciativa a hacer cosas distintas, a pensar afuera de la caja, a pensar diferente. Por otro lado, somos las personas que, ocupando esa misma creatividad, somos resolutivos, somos personas que buscamos soluciones súper rápido y de manera súper innovadora. Y si logramos alinear nuestro propósito, el motivo por el cual estamos acá, con nuestra capacidad de poner hiperfoco y esa pasión que muchas veces le ponemos a las cosas, créanme que vamos a lograr cosas súper grandes, cada uno de ustedes, tú, yo, y que veamos esto como algo positivo, como un regalo. Cambiemos la perspectiva del trastorno como una enfermedad. Y también me atrevería a decir, cambiemos la perspectiva del déficit de atención. Tenemos capacidad para poner atención, pero si lo alineamos con nuestro propósito, con nuestro enfoque, con nuestra misión, con nuestro objetivo, vamos a tener una atención bastante sostenida y no en déficit. Pero hay que buscar ese camino, eso que nos apasiona, eso que nos mueve. Y nada, ocupemos la creatividad, ocupemos la resolutividad para crear cosas grandes, porque para eso somos neurodivergentes, para crear cosas grandes. Así que solo eso. Solo eso es mucho. Muchísimas gracias, Diego. Me refiero, es información muy valiosa y así se llamará el podcast. Para eso somos neurodivergentes, para crear cosas grandes. Me encanta tu frase de cierre. Muchísimas gracias, Diego. De verdad que qué disposición tan bonita la tuya. Cuánto profesionalismo y qué ser humano tan valioso el que eres, así que gracias por estar acá, por compartirnos tanto amor y tanta sabiduría. Quienes nos están escuchando, Diego nos acompaña, como les dije al inicio, con diagnóstico para el TDAH, también con tratamiento, con todo el acompañamiento psicoterapéutico para el TDAH en adultos en especial. Así que acá tendrán en la descripción del podcast las redes sociales de Diego para que lo sigan y lo contacten también, que van a tener un acompañamiento muy humano y un acompañamiento que los va a entender realmente desde la raíz de todo lo que están sintiendo. Gracias por estar acá con nosotros, por escucharnos. Gracias, Diego, y pues nos escuchamos una próxima. Gracias a ti por la invitación. Espero que no sea la última, es la segunda, pero la primera que se publica.
Y espero que no sea la última. Me siento súper cómodo conversando. Me siento súper cómodo desde la preparación del podcast. Así que nada, todo bien y vamos a seguir trabajando juntos y colaborando. Esa es la idea. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos pronto. Chao, chao. Este podcast es presentado gracias a Psycho Karen San, Tiungre.mt y Neuroalmas.